Hola a todos, hablaremos de el álgebra relacional como el lenguaje inicial que le dio origen al SQL. Hola a todos, este video habla sobre el álgebra relacional, el lenguaje que le dio origen al SQL. Digamos, los lenguajes de bases de datos han ido evolucionando desde sus inicios y se empezó con un lenguaje teórico, es decir, con un lenguaje que no está implementado, que se llamó álgebra relacional y luego dio origen a otro un poco menos procedimental llamado el cálculo relacional para llegar por último al lenguaje estándar de bases de datos conocido como SQL. Recordemos que SQL quiere decir un lenguaje estructurado de consulta, aunque permite hacer algo más que únicamente las consultas. El álgebra relacional, primero que todo, fue propuesto por este señor Codd, que fue el mismo que propuso el modelo relacional. Obviamente quiso presentar como un tipo de datos nuevo, que es la relación o la tabla, y también propuso un conjunto de operadores que iban a producir otras relaciones nuevas a partir de las relaciones básicas que guardemos en una base de datos. Entonces, lo que se pretende es que teniendo una base de datos o una tabla, esto es una relación que contiene un conjunto de datos, digamos en este caso son las muertes violentas que han tenido pues los colombianos, algunos colombianos en cierto periodo de tiempo, y entonces quisiéramos de pronto saber cómo han muerto las personas mayores de cierta edad y de sexo femenino en alguna parte. Entonces estos operadores nos van a permitir ver los atributos que nosotros queremos ver y que cumplan unas condiciones determinadas. El álgebra relacional es todavía, ese sí se usa, pero por el mismo sistema gestor de bases de datos, porque siempre va un sistema gestor como Oracle o como Postgres, van a descomponer la orden SQL en partecitas. Cada partecita va a ser una instrucción del álgebra relacional. Y dependiendo del orden de esas instrucciones del álgebra, pues puede traer los datos de una manera más rápida. Entonces, por eso ese sistema gestor va a descomponer esas órdenes así en álgebra para poderlas optimizar las consultas. Entonces, tenemos que el álgebra consiste, como mencionábamos, un conjunto de operadores que toman las relaciones como sus operandos y devuelven como resultados una relación. Eso quiere decir que el álgebra es cerrada o que se aplica o se cumple la ley de clausura o la ley clausurativa, que ocurre, por ejemplo, cuando sumamos dos reales nos vuelve a dar un real, o cuando dividimos dos reales también nos vuelve a dar un real. Mencionemos aquí primero, antes de detallarlos, cuáles son los operadores que existen en el álgebra relacional. Tenemos los que se conocen con el nombre de unarios, porque van a permitir o se pueden aplicar a una relación o a una tabla únicamente. No tienen necesidad de utilizar dos o más. Los operadores unarios son la restricción o la selección. Se recomienda más este nombre para no confundir el select
del SQL con la selección del álgebra relacional. Está también la proyección, que se acostumbra también a utilizar el símbolo de pi para representar la proyección, así como sigma para la restricción. El renombrado, recuerdan que hay veces que una consulta quedaría ambigua o no se sabría muy bien a qué nos referimos, porque en SQL o en el modelo relacional se permiten que existan atributos que se llaman igual en tablas diferentes. Entonces, posiblemente requiramos utilizar este operador row para cambiar temporalmente el nombre de un atributo y así permitir desambiguar o aclarar a qué elemento nos estamos refiriendo en una consulta. Y agrupamiento, se utiliza este símbolo y es lo que nos permite obtener cálculos para los grupos. Recuerdan que en SQL este agrupamiento se hace a través de la cláusula group by. Los operadores binarios sí necesitan dos o más relaciones para poderse aplicar, como quien dice la suma en aritmética normal. La suma necesita de dos operandos o más, por ejemplo 2 más 3. Aquí también estos operadores que se mencionan acá, todos necesitan utilizar dos tablas o más para poderse aplicar. Entre ellos está el producto cartesiano, la reunión o el join, que ya también lo hemos mencionado, y se utiliza este simbolito que parece un corbatín. La unión, la intersección, que se usan los mismos que se han usado siempre para las operaciones de conjunto. La diferencia, que se conoce en SQL como except, y la división. La división es propia de las relaciones, no es la misma división que nosotros conocemos para los números, como 8 dividido 2, no. Después veremos que no. Hablando de la primera restricción o operación, es la restricción, y es la que nos va a producir una relación donde se van a filtrar algunas de las tuplas a través de poner unas condiciones en particular. Digamos, esta orden que aparece aquí abajo dice restrict estudiante, donde el sexo sea igual a m, o sea masculino, y la fecha de nacimiento sea menor a esta fecha. Entonces, algunos quedarán incluidos, algunas estudiantes quedarán incluidos, pero otros no. Entonces, ahí vemos que la tabla resultante sería formada por un subconjunto de filas o de tuplas. También se podría escribir eso mismo a través del símbolo de sigma, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bueno, aquí me faltó decir que las condiciones se construyen utilizando los operadores de comparación o los operadores lógicos como el igual, el menor, el mayor, el menor o igual, el diferente. Y los booleanos son las conectivas lógicas, como son la y, la o y el no. Aquí miren, aquí que estamos diciendo, digamos tenemos la tabla A. La tabla o la relación A tiene 3 atributos: parte, nombre y material. Digamos, ese es el código de la parte. ¿Cómo se llama? Es un perno y es de material de acero. En cambio, P9 es un clavo y de titanio. Entonces está aquí diciendo, restrinja a A, la tabla A, donde el material sea igual a acero. Entonces,
aquí vemos que solamente hay dos tuplas que cumplen esa condición y entonces esas van a formar la tabla resultante. Excluye entonces, se excluye a P9 porque es de titanio. ¿Cómo se podría poner en la otra sintaxis? Recordemos que como esto es un lenguaje teórico, no es que tenga una sintaxis muy estricta, pero se puede poner así. Restrict a where, recuerden que where en la orden SQL es el que filtra las filas. Entonces es donde se aplica el operador de restricción. Entonces aquí estamos diciendo restrinja a donde el material sea igual a 0. En estos otros ejemplos, miremoslos utilizando la notación de sigma. Esta es muy usada en los libros porque es más corta. Entonces digamos, aquí estamos diciendo, restrinja a las personas cuyo nombre sea Juan y el apellido sea Pérez. Entonces nos trajo una tabla vacía. ¿Eso qué significa? Que no hay ninguna persona en esa tabla o en esa relación que tenga ese nombre y ese apellido. En cambio, cuando se da la orden, restrinja a las personas que tengan el nombre de Juan o el apellido sea Pérez, pues sí trajo tres tuplas, porque este era Pérez, Carlos, y estos dos no tenían el apellido Pérez, pero sí eran Juan en su nombre. Recuerden que aquí entonces la diferencia es porque aquí se puso la O y aquí se puso la I. Bueno, la proyección, en lugar de traer como un subconjunto de filas, nos va a traer como resultado un subconjunto de columnas. Aquí por eso lo estamos viendo en este project o proyección. Estamos viendo que posiblemente queremos ver estos tres atributos únicamente y no queremos visualizar los que están acá. Entonces aquí estamos haciendo una proyección de la referencia y de la marca del producto. No estamos viendo otras cosas como puede ser el precio. Como mencionábamos, el resultado de cualquier operación del álgebra nos va a dar una otra relación. Puede ser una relación vacía, como vimos cuando no se cumple una condición o cuando no se muestra nada. El ejemplo de proyección con las mismas que teníamos de las partes o materiales, entonces tenemos, supongamos que tenemos la tabla B con una parte, el nombre, el material, quién lo produce, cuántos elementos hay en la bodega y cuántos están pues por llegar. Entonces, si le decimos muestre solamente el código de la parte, el nombre y el stock en bodega de B, nos va a mostrar tres atributos, que son estos tres. Entonces ahí vemos. Cuando decimos que solamente una proyección de material de la tabla B, entonces nos va a mostrar solamente estos dos. ¿Qué hizo? Observen una cosa, que aquí eliminó un duplicado. Esta proyección eliminó uno de esos elementos. Como dijimos, no solamente, esta es un poco más corta, es una sintaxis más corta, pero podríamos utilizar la palabra project también, por ser un lenguaje teórico. Entonces ponemos project, parte, nombre, stock bodega. Este stock bodega generalmente tendría que tener aquí un subrayado o algo que lo una, o simplemente encerrarlo entre llaves para indicar que se admite un espacio para el